explicar las reglas en Conter, presentado por mí, José Ponilla y Nicolás Pérez. Desde el 1 de enero del 2020, todas las importaciones y exportaciones se regulan por los nuevos Incoterms del 2020. Son una serie de normas aceptadas y reconocidas internacionalmente que establecen los derechos y obligaciones de comprador y vendedor en los intercambios comerciales que indican las condiciones de venta. El año pasado hicieron unos cambios en los Incoterms, los cuales son que se sustituye el Incoterm DAT, Deliberated and Terminate, que desaparece por DPU, a efectos de cambio del nombre, ya que las obligaciones y responsabilidades son las mismas, pero el nuevo nombre de DPU permite pactar la entrega en cualquier lugar, no necesariamente en terminal, aunque también se podría. Bueno, ¿qué es el Incoterm Ex-Work en fábrica? Esto significa que el vendedor realiza la entrega de los bienes en el instante que la pone a disposición del comprador en su propio establecimiento sin realizar el despacho, exportación, transporte local ni cargas de ningún tipo de vehículo. Cualquier tipo de coste o riesgo corre a cargo del importador o comprador, a no ser que previo acuerdo entre las partes establezca que el vendedor deberá cargar la mercancía en el camión que ponga a su disposición el comprador. ¿Qué ventajas tiene el Incoterm Export para una empresa que está empezando a exportar? Si estás empezando a exportar y eres una empresa noble en lo que compra ventas internacionales se refiere y no tienes los conocimientos, experiencia ni agentes de carga de confianza para ofrecer un precio competitivo a tu comprador, o bien no quieres correr con ninguna responsabilidad que haya más allá de poner a disposición del transportista la mercancía, el Incoterm Export es el término de compra-venta idóneo para empezar. También tenemos obviamente desventajas como todo. Y las desventajas son que si nos pusiéramos en la piel de nuestro cliente, por ejemplo un importador chino, por norma general, una empresa no tiene contactos de transportistas locales en origen, ni tampoco con los agentes de aduanas en el país donde compran la mercancía. Continuando con nuestra siguiente diapositiva, podemos ver ahora el Incoterm libre de transportista, lo cual significa que el vendedor entrega la mercancía en un punto acordado y asume costes y riesgos hasta la entrega de la mercancía en este punto convenido, incluidos los costes de despacho y exportación. Así las cosas, el vendedor se ocupa del transporte interior y de las gestiones aduaneras de exportación, excepto si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, o sea, el almacén, en cuyo caso la mercancía se entrega en dicho punto, carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador asumiendo el coste del comprador. El comprador asume los gastos desde la carga a bordo hasta la descarga, incluido el seguro si se contrata, por ser quien asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. Como podemos ver, ahí están. Seguimos con nuestra regla FAR, la cual determina que el vendedor debe entregar la mercancía despachada de exportación al costado del buque, es decir, en el muelle y bajo la grúa que se va a cargar la mercancía. La empresa compradora contrata el transporte marítimo con el puerto de embarque designado, que generalmente es en el país de la empresa vendedora. Como podemos observar en esta diapositiva, las obligaciones del vendedor, en pocas palabras, son entregar la mercancía en el muelle de carga del puerto de origen y asumir los gastos hasta la entrega, así como los trámites aduaneros de exportación. Continuando con las obligaciones que requiere el comprador, son las de gestionar la carga a bordo, estiva, flete y demás gastos hasta la entrega en destino, incluido el despacho de importación y el seguro si se contratara, ya que no es obligatorio. Además, asume los riesgos una vez la mercancía esté en el muelle de carga antes de cargarse en el buque. Este Incoterm solo es válido para el transporte marítimo y se emplea generalmente por mercancías especiales que tienen una necesidad de carga particular, no es habitual para carga paletizada o contenedor. Nuestra siguiente diapositiva nos muestra el Incoterm Free on Board o libre a bordo, el cual nos dice que el vendedor debe entregar la mercancía sobre el buque y el transporte es contratado a través de un transitario o un consignatario. El costo de transporte lo asume el comprador. Este Incoterm es muy utilizado en el comercio internacional y debe ser para carga general de mercancía, bidones, bobinas, contenedores, etc. El Incoterm FOB es utilizado para transporte en barco, ya sea marítimo o fluvial. Las obligaciones del comprador son que se encarga de los costes del flete, descarga, trámites de importación y entrega en destino, así como el seguro si lo quisiera contratar. También tiene que tener en cuenta que una vez que la mercancía está a bordo, tiene riesgos.
Las obligaciones que tiene el vendedor son que asume los gastos hasta la subida a bordo de la mercancía, momento en el que transmite también los riesgos, así como el despacho, exportación y gastos en origen. También se encarga de contratar el transporte si bien este corre por cuenta del comprador. Continuando con el Incoterm, CFR, Cost and Freight, coste y flete, puerto destino convenido. Este término es utilizado especialmente cuando el transporte se realiza por vías fluviales, es decir, por barco. Es el Incoterm CFR, el vendedor será quien pague todos los gastos y flete necesarios para que la mercancía llegue hasta el puerto del destino, convenido exigiendo que sea el quien despache la mercancía, aunque el riesgo de daño o pérdida de la mercancía será transferida del vendedor hacia el comprador, después de que se traspase la borda del buque en el puerto de embarcación. Principalmente vamos a hablar del CIF, que sus siglas en inglés significan Cost, Insurance and Freight, y en español vendría siendo coste, seguro y flete. Como primera parte, hablando del vendedor, se asumen todos los gastos hasta la llegada al puerto de destino, incluye el despacho de exportación, gastos en origen, flete y generalmente toda la descarga. Pero además, originariamente debe contratar un seguro, aunque el riesgo se transfiera al comprador una vez la mercancía esté cargada a bordo. Y em, como normativo de comprador, es quien asume los gastos de importación y el transporte hasta el destino. Luego de esto pasamos al CPT. em, Sus siglas en inglés significan Carriage Paid To o transporte pagado hasta. Las normativas del vendedor nos indican que asume los gastos hasta el punto de entrega, hasta la entrega de la mercancía en el lugar convenido. Lo que nos quiere decir que se encarga de todos los gastos en origen, todo lo que tiene que ser el despacho de exportación, el transporte principal y generalmente los gastos en el destino. Como normativa de comprador, asume los trámites de importación, el seguro si lo contratase, ya que no es obligatorio. El riesgo pasa al comprador una vez se carga la mercancía del primer medio de transporte contratado por el vendedor. Luego de esto pasamos al CIP, que en inglés vendría siendo Carriage and Insurance Paid o transporte y seguro pagados hasta. Sus normativas son como vendedor, que corre con los gastos hasta la entrega en el lugar convenido en el destino, es decir, los gastos en origen y despacho de exportación, flete y además el seguro, que en este caso vendría siendo obligatorio. El importador o el comprador se encarga de los trámites de importación y la entrega al destino y asume el riesgo cuando se carga la mercancía en el primer medio de transporte. Luego tenemos, luego de esto tenemos el DPU, que vendría siendo el Delivered at Place Unloaded o entregada en lugar descargada. Como normativa del vendedor, asume los costes y riesgos originados en origen, embalaje, carga, despacho de exportación, flete y descarga en destino y entrega en el punto acordado. Como compradores, se asumen los trámites de despacho de importación solamente. Por último, tenemos el DDP o el Delivered Duty Paid o entregado con derechos pagados, siglas en inglés y en español. Las normativas del vendedor son que asume todos los gastos y riesgos desde el embalaje y verificación en sus almacenes hasta la entrega en el destino final. En esos costos están incluidos los despachos de exportación, importación, flete y si se contratase el seguro, ya que tampoco es obligatorio. En el caso del comprador, solamente se debe recibir la mercancía y generalmente descargarla, aunque pues de eso también se podría ocupar el vendedor.